Al Día con Hernán Higuera. 6:44. La Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la sentencia de 34 años y 8 meses de prisión para Germán Cáceres, autor del femicidio de María Belén Bernal. En la audiencia, la Corte también ratificó el estado de inocencia del teniente Alfonso Camacho. Está con nosotros ya el doctor Juan Pablo Albán, abogado defensor de la familia Bernal y miembro relator del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Doctor Albán, buenos días. Primero queremos saber su reacción frente a la decisión de la Corte Provincial. Usted ayer en un mensaje en X ya hizo saber que irían a la Corte Internacional, si es el caso. Buen día. Buenos días, Hernán. Buenos días a quienes en este momento siguen Notimundo y FM Mundo. Mira, Hernán, nosotros no estamos realmente muy sorprendidos del desenlace, pero no porque la Fiscalía y nosotros, porque finalmente la apelación no era solamente de la acusación particular, era también de la Fiscalía, no tuviéramos la razón y no hubiéramos hecho unos argumentos muy detallados, fundados en la prueba practicada durante el juicio, fundados en estándares técnico-jurídico-penales, sino fundamentalmente por todas las actuaciones extrañas que se dieron a lo largo de estos 14 meses que la Corte Provincial dejó transcurrir desde que concluimos la audiencia el día 10 de abril de 2024, donde de acuerdo con la ley tendrían que haber anunciado su decisión, hasta el día de ayer en que finalmente la anuncian. Por cierto, he de hacer notar con un voto de mayoría y un voto salvado. Y en un momento voy a explicar el porqué de la relevancia del voto salvado en esta causa. Efectivamente, las posibilidades de discusión a nivel interno en este momento se limitan al planteamiento o no de un recurso de casación. Hay, sin embargo, y esto es necesario decirlo y reconocerlo ante la ciudadanía, una sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador, que con todo el respeto que la Corte, por supuesto, a mí me merece, a partir de estas composiciones nuevas posteriores al año 2018, yo creo que es una sentencia, por decirlo menos, desafortunada, porque desconoce el derecho de la víctima de cuestionar la justicia o injusticia de la decisión de la autoridad y limita la posibilidad de impugnación al pedido planteado por la Fiscalía. Entonces, dependemos en este momento de la evaluación que la Fiscalía haga para que se plantee o no el recurso de casación. Nosotros igual lo plantearemos, pero seguramente la argumentación de la defensa técnica de los procesados y seguramente la posición de los jueces será: hay sentencia de la Corte Constitucional, no hay que hacer. Porque cuando les conviene respetan a la Corte Constitucional, cuando no les conviene no respetan a la Corte Constitucional, la descalifican de las maneras más desafortunadas, por decirlo. Usted ha calificado de actuación sospechosa el tema de la decisión de la Corte Provincial de Justicia, porque declaró reservada la audiencia, impidiendo la presencia de público. ¿Por qué era necesario el público? Mire, Hernán, de acuerdo al artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, los procesos en el Ecuador son públicos, salvo excepciones. ¿Cuáles son las excepciones en que hay que declarar cerrados los procesos? Cuando están involucradas personas menores de edad, no era el caso, o cuando se trata de delitos contra la seguridad del Estado, poco era el caso. La decisión de la justicia ecuatoriana de declarar reservada tenía fundamento en la presunta seguridad, integridad, tranquilidad y derechos de la víctima. ¿Quién es la víctima aquí? Finalmente, porque no es solamente la víctima del femicidio en sí, sino la víctima es su mamá, claro, y su hijo. Ni su mamá ni su hijo estaban pidiendo que la audiencia sea reservada. Entonces no era en interés, claramente no era en interés de las víctimas que se declaraba reservada, era en interés de que la ciudadanía no conozca el nivel de discusión que se estaba dando. Pero eso no es lo único irregular. La Defensoría del Pueblo, de acuerdo a su ley orgánica, artículo 6, y de acuerdo al artículo 215 de la Constitución, tiene la potestad de hacer vigilancia de debido proceso. Y efectivamente, la Defensoría, el mecanismo especial de seguimiento de casos de violencia de género, hizo vigilancia de debido proceso en esta causa mientras el proceso se sustanció de manera escrita. Pero luego, el delegado de la Defensoría del Pueblo fue sacado de la audiencia. No, y no le estoy diciendo que le dijeron, por favor,
mire, esto es reservado, retírese. No, lo sacaron de la audiencia. Y no solo eso es sospechoso, también es sospechoso que, habiendo tenido la obligación legal de pronunciar la decisión el día 10 de abril del 2024, porque terminamos la audiencia a una hora por demás razonable, no había ninguna razón por la cual no pudieran deliberar y decidir en ese momento. Durante 14 meses no se pronuncien pese a las insistencias que nosotros planteamos. Es cierto que dos de los jueces que integran la sala, por una causa no relacionada con esta, fueron objeto de un proceso disciplinario en el que finalmente el Consejo de la Judicatura no les determinó responsabilidades y que durante ese periodo de tiempo ellos no podían participar. Eso es verdad. Sin embargo, eso no suma a 14 meses. Y hay algo todavía más sospechoso. Y eso, más sospechoso, es justamente el voto salvado de uno de los integrantes de la sala. Yo no voy a decir los nombres de los integrantes de la sala porque mi intención no es descalificar ¿Pero qué sospechan? a las autoridades judiciales. ¿Pero Eso qué, es secundario. ¿Qué sospechan del voto salvado? Usted dijo que lo iba a explicar. No, al exactamente contrario, qué. el voto salvado hace sospechar del resto. Ajá. Porque en el voto salvado, el juez que salva su voto dice que él en buena conciencia no puede decidir la causa, porque la sala ha sido objeto de presiones por sujetos externos a las partes. Ahora, Que por ende, la regla de imparcialidad que está prevista en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos no se está cumpliendo. Doctor, y no se está cumpliendo, el tribunal no puede decidir imparcialmente y hay que declarar nula la causa. doctor Albán, ayer la doctora Gladys Terán, en Notimundo Estelar, dijo que ustedes no están recibiendo de manera justa las pericias y las pruebas que durante el proceso se hicieron en el caso del teniente Alfonso Camacho, y que ustedes necesitan a Camacho dentro de los sentenciados para ir a las cortes internacionales. Escuchemos lo que dijo exactamente la doctora Gladys Terán para que usted reaccione a esto que manifestó ayer. Lo que pasa es que necesitan al teniente Camacho condenado para poder reclamar una responsabilidad del Estado. Y eso no me parece justo, porque es un inocente el que está yendo, es el que quieren que esté en la cárcel para tener beneficios económicos. Eso no se hace. Llegando a casación, ¿usted seguirá al frente del caso? Así es. Yo tengo la confianza de la familia, tengo la confianza de Alfonso Camacho y entiendo que seguiremos hasta el final por la verdad y por la justicia, confiando en la justicia, sobre todo en que existen jueces que no se van a dejar impresionar. Que ustedes necesitan de Camacho, que Camacho sea sentenciado para ir a la Corte Internacional. Todo el respeto que desde luego la colega me merece, porque le voy a decir que inclusive hay algún proceso en el que trabajamos juntos, en equipo. Pues con todo el respeto que la doctora, por supuesto, me merece, yo le conozco desde que ella era jueza del Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha. Yo no me atrevería a hacer elucubraciones sobre temas tributarios o societarios o sobre temas vinculados a constitución de compañías, porque no es mi ámbito de especialidad. Y es claro que la doctora no sabe derecho internacional de los derechos humanos, porque no se trata de una discusión sobre si es Camacho o es Cáceres. Se trata de una discusión sobre si el Estado ecuatoriano aseguró o no aseguró que fueran reparadas las violaciones a los derechos humanos, que en este caso efectivamente se cometieron y que ya se cometieron. Porque las violaciones a los derechos humanos empiezan cuando una persona es asesinada al interior de un reparto policial por una persona que, más allá de que haya tenido una relación sentimental con ella, es un funcionario del Estado prevalido de su condición de agente del poder público. Ya se cometieron cuando la institución policial, en los primeros momentos de esta situación, trata de encubrir al responsable. Ya se cometieron cuando este Estado no tiene una política de prevención sobre la violencia femicida contra las mujeres, que ha dejado un saldo solo en el 2024 de más de 264 víctimas. Las violaciones de derechos humanos ya se cometieron. Lo que falta determinar es si además de estas violaciones también se va a cometer una violación a las garantías del debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Y esa discusión, como le dije yo ayer, de hecho en redes sociales a la doctora Terán, le dije que continuaremos la discusión sin ella en sede internacional. La continuaremos sin ella precisamente porque lo que se va a discutir no es si es que Camacho es o no es el responsable del hecho, porque eso no corresponde determinar un organismo internacional, sino sobre si las autoridades de justicia decidieron o no decidieron
de manera acorde a la prueba, a la ley, garantizando el debido proceso, etc. Primero. Y segundo, sobre lo otro que usted me planteaba, que no consta en el comentario que produjeron, pero que usted me lo dice, de que la doctora dice que nosotros estamos desconociendo las actuaciones. Mire, los peritajes, que fueron arquitectos. Se lo voy a resumir. Se lo voy a resumir. La habitación de Cáceres y la habitación de Camacho eran adyacentes por los vértices. La 33 y la 34, tercer piso del famoso Castillo de Grayskull, bloque de oficiales de la Escuela de Policía. Esas paredes estaban separadas por, esas habitaciones estaban separadas por una pared incompleta, es decir, que no llegaba al techo, de gypsum de 1.3 centímetros. El gypsum, usted sabe, es un material de construcción en el que se arma la estructura con un perfil liviano y se montan las placas de yeso laminado y celulosa en esos perfiles. Esas eran las paredes en el edificio de dormitorios de oficiales. Difícil no escuchar, dice usted. Muy difícil no escuchar, sobre todo porque hay una grabación de 3 minutos 49 segundos, de 2 horas 11 minutos hasta que se agotó la batería, de 3 minutos 49 segundos en lo relevante, que es cuando se escucha gritar en 10 ocasiones a María Belén Bernal. Es horrendo, Hernán, es horrendo. Escucharlo es horrible. Germán, me estás matando. Auxilio, 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 auxilio. 10 veces. Gritos. Lo siguiente que es importante, que seguramente la doctora Terán anoche en Notimundo Estelar no comentó, es que el señor Camacho se levantó de su cama, fue hasta la habitación del señor Cáceres, vio que el señor Cáceres estaba sobre una persona comprimiéndole el cuello, y cuando el señor Cáceres le dice, lárgate, cierra la puerta y lárgate, el señor Camacho, muy obediente, por ahí ponían un comentario en redes sociales, es que es una estructura vertical, entonces claro, tenía que obedecer, ¿no es cierto? Se retira, se va y no hace más. Él mismo levanta un parte en el que da cuenta de que escuchó ruidos en la habitación de el teniente Cáceres. Él mismo levantó un parte con posterioridad, por supuesto, porque él no intervino para impedir el resultado. Si la persona físicamente está en el lugar donde se está cometiendo el hecho, es un agente de la policía que, de acuerdo a la función institucional de la policía bajo la Constitución y la ley institucional, es decir, la ley de personal de la policía, tenía la responsabilidad, la obligación jurídica de intervenir y actuar. Decide retirarse porque le dijeron lárgate, pues obviamente está contribuyendo con su actuar al resultado de muerte de la persona. Y es justamente eso lo que se ha planteado, y se ha planteado justamente con pericias, porque no solamente hay que tomar en cuenta lo que nos favorece de las pericias, hay que tomar en cuenta la prueba integral. La prueba no se puede fragmentar. Okay. La ley de manera específica sí lo dice. Peritaje audioacústico da cuenta de que efectivamente se podía escuchar. El peritaje arquitectónico da cuenta de la composición del piso, del grosor de las paredes. Hay peritajes que dan cuenta de que efectivamente esta persona podría haber estado dormida o podría no haber estado dormida y que el nivel de sueño y la profundidad del sueño difiere en cada ser humano. En casación, para todo el mundo. En casación, entonces, ustedes esperarían que Camacho sea declarado culpable y sentenciado. Como le digo, para determinar si leemos a la instancia de casación, habrá que ver qué postura toma la Fiscalía y, por supuesto, la Fiscalía decide las cosas de su cuenta. Y, Hernán, con respeto a mis colegas que piensan que la manera de hacer las cosas es diferente, nosotros no vamos a ir a hablarle al oído ni a la Fiscalía ni a los jueces, que esa no es la forma correcta de ejercer. Y si ya hubo presiones, y de hecho uno de los jueces dice, no somos imparciales porque nos han presionado, pues yo creo que peor todavía debería facilitarse que esta situación continúe. Veremos qué hace la Fiscalía, y una vez que la Fiscalía decida si va a plantear o no la casación, nosotros tendremos que plantear nuestra propia casación. Y por supuesto para ello necesitamos que nos notifiquen por escrito. Pero Hernán, si se demoraron 14 meses en anunciarnos oralmente la decisión, ¿cuántos irán a demorar? 4, 5, 6 años en notificarnos la sentencia escrita?
Doctor, muchísimas gracias por atender a nuestras interrogantes, por reaccionar frente a esta situación, a la decisión de la Corte Provincial de Justicia y a las versiones rendidas aquí en Notimundo Estelar por la abogada Gladys Terán en torno al teniente Alfonso Camacho. Muy gentil, gracias. Encantado, hermano. Un buen día. Sí.